Bueno, hola a todos, buenos días. Gracias Mónica, Mireia, Albert y a los dos compañeros por la invitación a la jornada de hoy. Espero que aparezca, ahí aparece. Yo soy Rafael Jimeno y estoy aquí un poco por accidente. El accidente fue no darme un golpe en la cabeza, sino hacer ego surfing. Hace unos 5 años me llama un amigo y me dice: oye Rafa, ¿cuánto hace que no te googleas? Y digo, pues mira, hace unos días, ¿no? Pues mírate ahora. Y me miro y en el primer resultado aparece mi nombre bajo el título de jueces corruptos. La verdad es que me sorprendió, me entró el sudor frío y después me di cuenta que no era yo, sino era mi padre. Había un loco que había colgado todo el escalafón de jueces de España bajo ese título. Y aparecía yo en primer resultado de Google. Entonces, después de este sudor frío, vino no el llanto, pero sí el decir, bueno, tenemos un problema en Houston, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo trato? Gestioné esta primera eliminación de contenido en Internet y de ahí empezaron a llegar más gente con ese problema. Es decir, mira, cuando hago ego surfing, tal como ha dicho Cristina, me aparece en un primer resultado algo que no deseo que aparezca. Y en ese momento es cuando empecé a estudiar a investigar cómo podemos eliminar contenidos en Internet. El concepto para mí, desde el punto de vista, yo distinguiría entre la reputación personal que tenemos los médicos de la reputación de las marcas para las cuales trabajamos. Por tanto, el concepto para mí se amplía no solo se amplía de reputación a protección integral. Ya veréis a lo que me refiero cuando hablo de protección de marca. El concepto de marca, hablando precisamente de ese desarrollo de identidad digital, lo que pretende es hacernos singulares en el mercado. Tenemos miles de médicos en Barcelona, bueno, y en toda España, y lo que se pretende es no ser ni mejor ni peor, sino ser singular, ¿no? Yo creo que es la razón de ser. Y el valor de marca precisamente no es, cuando tú preguntas a alguien y dices, ¿por qué registras una marca? Dice, hombre, pues para evitar que me copien. El concepto no es que te copien, el concepto es que se aprovechan de lo que tú has elaborado, de tu prestigio, para aprovecharse precisamente de él. Es decir, el concepto no es la copia, sino aprovecharse del prestigio ajeno. Cuando estoy hablando de los médicos, mi primera pregunta cuando hablo con alguien es, bueno, ¿realmente los médicos vendemos por Internet? Yo creo que los médicos no venden por Internet. Los médicos es como un abogado, es decir, el canal de entrada a un médico no es en frío, en Internet. Preguntas a alguien que haya padecido alguna enfermedad similar y que sea familiar o conocido, y le dices, ¿y a dónde voy? Y te dice, vete a este. Normalmente es el mejor, siempre. Cuando te dicen que has de ir al mejor, lo que haces es monitorizar, poner en Google el nombre del médico o del centro médico para ver lo que aparece. Es decir, estás sediento porque precisamente estás padeciendo una enfermedad y eso es lo que buscas, ¿no? Por tanto, Internet para mí no vende, sino que refleja una cierta identidad digital, tanto sea personal como de marca. ¿Por qué contactan con nosotros? Contactan por dos razones. Normalmente problemas de naming. Los centros médicos muchas veces descubren que les han usurpado el nombre en Twitter. Eso es un clásico, o en los canales en redes sociales. O bien para una eliminación de contenido, sobre todo a nivel personal. Y propongo una monitorización. Nos ha dado Cristina una serie de herramientas, yo también daré algunas más. Creo que todos nos hemos de monitorizar y cuando es una marca creo que se tiene que monitorizar de forma más profesional. También os digo una cosa, normalmente no viene nadie preventivo, o sea, venís cuando hemos tenido el incidente y nos hemos dado cuenta en Internet. Tal y como decía, una de las labores básicas para el desarrollo de una identidad digital, sobre todo de los centros médicos o clínicas, es que planifiquemos correctamente el nombre. Y aquí os voy a poner un ejemplo de nula planificación. Este es el partido político de Vox, que como sabéis ha sacado muchísimos votos en el Parlamento Europeo. Lo digo con ironía. Y dices, bueno, han estado planificando un montón de gente el qué nombre salir, ¿no? ¿Con qué nombre salir? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos 29 millones de internautas, dices, bueno,
vamos a atender a este público joven que comulga con nuestras ideas y vamos a pensar en el canal online. Entonces nos vamos a llamar Vox. Y dices, bueno, perfecto. Vox.es es el diccionario Vox. El canal de YouTube de Vox no es el suyo. Pero dices, bueno, en el canal de Twitter lo habrán escogido bien. Y dices, no, Peggy Miles @Vox, una americana. Dices, hombre, si precisamente estás pensando en Internet y estás pensando en tu identidad digital, lo mínimo es pensar en el nombre y ver que el nombre no esté ocupado en Internet. Bueno, esta tarea parece que se la olvidaron. Me parece muy importante, por tanto, para aquellos que queráis constituir un centro médico, una marca o una clínica o lo que sea, que penséis correctamente en este nombre y que os deis cuenta de la importancia que tiene en este ámbito. Desde el punto de vista de la tipología de agresiones, tenemos agresiones personales, profesionales, virales, estáticas y simples organizadas. La agresión personal es aquella agresión que padece una persona dentro de su ámbito privado, que es, por ejemplo, que le detecten borracho a las 4 de la mañana un martes, en un control de alcoholemia, se le comunique a su casa la multa y como no la ha podido recibir, se publica en un boletín. Entonces, cuando vas a buscar al médico, aparece en ese primer resultado el boletín en el que le sancionan. Dices, hombre, ¿esto te afecta a nivel profesional? Oye, yo diría que sí, ¿no? A las 4 de la mañana, un martes, no era festivo, pues creo que sí. Después, a nivel viral o estática, tenemos modelos de viralidad. Esta es marca España, ¿vale? Relaxing Cup of Coffee ha tenido unos 2.600.000 visitas el vídeo en YouTube y esta es la proyección del Council de Madrid, pues es estupenda, ¿no? para la protección de las marcas y para marca España precisamente, marca Madrid. Desde el punto de vista de las agresiones también las distingo entre simples y organizadas. La simple es la que tú pones tu nombre en Google y aparece este resultado que no deseas. Y la organizada es la que hay una campaña realizada por tu competencia, un ex trabajador, etcétera, donde tiene como objetivo principal tu hundimiento. ¿Vale? Cuanto más arriba, evidentemente, más ganas tienen los demás de que bajes abajo. ¿Vale? Ese es otro tipo de agresión. Tal y como decía Cristina, muy bien, estos son los puntos en los que se fija la mirada cuando alguien busca en el buscador Google, ¿no? Me reitero, habrá alguien en la sala que me dice, bueno, ¿y los árabes? Digo, vale, sí, los árabes, como lo leen al revés, bueno, al revés, está aquí el punto de fijado, ¿vale? Ya, teniendo en cuenta todas las variedades, que entendamos que los primeros posicionamientos del buscador, esos 10 primeros resultados son claves. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Chicas, nunca piensen en el doctor tal, por favor. Esto, pues aquí había un foro donde dejaba al médico como Jack el Destripador, ¿vale? Un foro típico en femenino, uno de estos, ¿vale? Que indexa muy bien. Y después teníamos otro tipo, nuevos enfermos y familiares revelan el martirio sufrido por el doctor tal. Pues dices, muchas ganas no me entran de ir a este doctor, ¿no? Creo, ¿no? O quizás sí, no lo sé. Si los 10 primeros resultados hablan de sus maravillas, hay que tener en cuenta, no obstante, que todo depende mucho del tipo de actividad que hagáis. Es decir, hay doctores que, por ejemplo, relacionados con la cirugía estética, que tienen muchos más números de tener problemas. Y además errar es humano. El problema es que en Internet un error se paga muy caro, ¿vale? Aquí tenemos una campaña en Facebook en contra de las maldades del doctor tal. Pues imaginaros, aquí una campaña fabulosa con seguidores en esa red social. Después tenemos otro tipo de problemas que son la indexación en Google por el Google Suggest. Cuando alguien pone el nombre de un doctor y aparece algo que no gusta, pues normalmente la gente va a buscar, aquí ya sé que todos me diréis que buscaríais Guardiola de Berguedà, ¿vale? Pero no me lo creo. Entonces, el problema de Google Suggest es que se va retroalimentando ese contenido, ¿vale? Y cada vez que haces esa búsqueda, lo que haces es que los demás también lo quieran buscar por esa, ¿vale? Problema de Google Suggest. Google
la visión mía como abogado de Google no es de chicos con patinetes y muy felices. La versión de Google mía desde la abogacía es que cuando has intentado contactar con Google España, si no das el nombre del abogado, pues no puedes hablar con nadie y que es un muro. Es verdad que Google nos ha cambiado la vida y en positivo. Lo que pasa es que hay pequeños lugares recónditos que no son tan bonitos. Tal y como decía, problemas con las sugerencias, problemas en chats y en foros y en diarios digitales. Sé que alguno de vosotros me pegaréis a la salida, pero quien conozca un poco los medios digitales pueden saber que no están caracterizados por el slow periodismo. Es decir, que van a una cierta velocidad, que no contrastan la información y muchas cosas. Entonces, alguno de los que hayáis padecido informaciones en medios digitales sabéis cómo va y sabéis que muchas veces hay una información que es falsa, errónea y que no ha sido contrastada. Entonces, cuando se cae en las redes de un diario digital, pues tenemos problemas gravísimos para poder eliminar ese contenido. ¿Cuáles son los motivos para retirar un contenido en Internet? El contenido insultante, el contenido grave que puede suponer una injuria, una calumnia, la veracidad de la información, publicaciones en boletines que han dejado de estar vigentes, no hay relevancia pública de la persona afectada, titulares que no corresponden con el contenido. Y respecto a si es posible la retirada es posible a veces, ¿vale? El que diga que garantiza un 100% de retirada, que se dedica a otra cosa, porque eso es mentira. Es realmente complicado y hay que analizar en cada caso. ¿Cómo analizamos nosotros si podemos quitar un contenido? Viendo cuál es la agresión, viendo quién interviene, es decir, hay un dominio, hay un webmaster, hay alguien que ha puesto esa agresión y definiendo una estrategia, teniendo en cuenta la posibilidad de que haya un efecto Streisand. El efecto Streisand es aquel en que Bárbara Streisand estaba tan tranquila en su casa de Malibú y un cocotero, había cocos que caían en la piscina del vecino, que también, pues el vecino de Bárbara Streisand evidentemente debe ser como él. Entonces alquila un avión, hace una fotografía. Bueno, esta es una historia, si Cristina la sabe que estoy mintiendo, pero así le pongo salsa. El avión sobrevolaba la casa de Bárbara Streisand, hizo una fotografía y el primo del vecino colgó la imagen de la fotografía de la piscina de Bárbara. Bárbara contrató a un equipo de lawyers, el equivalente a 4 casas allí, y aparecieron con metralletas y bombas para descuartizar al vecino que había hecho esa fotografía vulnerando la intimidad de Bárbara. Ese blog logró 4 millones de visitas y todavía hoy el chico vive de la publicidad y llora de alegría ante esos requerimientos que tuvo. Es decir, es el efecto contrario al que tú deseas. Entonces, una gestión de reputación es la gestión silenciosa, es la que no es visible y es la que es muy meditada para ver si hace falta sacar un contenido o no. Es un tema de tiempo, por ejemplo, tengo un conflicto con un paciente en un juicio y no voy a sacar ese contenido justo cuando estoy teniendo el juicio y tengo a la otra persona enfadadísima. Voy a esperar que acabe el juicio, transcurre un tiempo y después medito si lo adecuado es instar a esa retirada de ese contenido o no. Después hay que ver mucho la visibilidad, qué influencia tiene y qué difusión se da, porque hacer requerimientos a gente que tiene como seguidores su papá, su mamá y su primo no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces hay que valorar muy bien cuál es la mejor estrategia. Respecto a la curva de agresión, precisamente es lo que estoy diciendo, ¿no? El momento de actuar. Hay que valorar muy bien cuál es el momento adecuado para instar una retirada de un contenido, porque no siempre es el momento en que tú crees que es el adecuado, ¿vale? Entonces hay planes de comunicación. También os digo, evidentemente no haréis ningún plan de comunicación en ninguna clínica, en ningún centro médico que no hayáis tenido una agresión en Internet, ¿vale? Eso es una quimera. Preventivo no lo hace nadie. Ahora reactivo, cuando lo has padecido, os aseguro que se implementan planes de comunicación. Modelos de control reputacional, bueno, Cristina ha dado herramientas que a mí me gustan mucho. Aquí también añado una que es NetBytes, que es más un agregador que no un buscador. Social Mention, ya la ha mencionado ella. A mí me gusta también una que se llama Talkwalker Alerts,
que creo que es interesante y que mejora Google Alerts porque últimamente está de capa caída, no me gusta nada los resultados que da. Y una herramienta que está en pruebas que se llama Survela, es de un agente de Madrid que está intentando hacer cosas interesantes, ¿vale? Y para reputación personal, muy bien. Para centros médicos y clínicas, reitero que creo que se necesitan herramientas profesionales y no herramientas gratuitas, pero para nosotros, a no ser que seamos primeros espadas médicos en Barcelona de prestigio internacional, estas nos vale. Pero bueno, quizá haya alguno aquí. Respecto al daño reputacional, en todos los seminarios de reputación se dice que el daño reputacional es gravísimo. Yo lo cuestiono, y lo cuestiono con un ejemplo bastante divertido, que es el casco Eroski Málaga, donde aparecían estas fotografías de chicas como esta. Significó que los abueletes del pueblo se fueron a ver si estaban en el Eroski. Entonces, por eso considero que el daño reputacional a veces es relativo, ¿vale? Efectivamente, si vosotros os buscáis en Internet y aparecéis, os puede causar un daño, evidentemente, y es un daño reputacional importante. Tal y como he dicho al principio del seminario, creo que el concepto de reputación se queda corto y creo que las clínicas y centros padecen otro tipo de agresiones en Internet que creo que hemos de mencionar, que es dominios que se ocupan con el nombre de la marca del centro de la clínica. Y veo muy importante monitorizar esto, porque puedes ver muchos movimientos muy interesantes de un médico que quiere poner su nombre en la web, etcétera, y entonces lo detectas cuando él registra un dominio. También utilización de logos ajenos, logos de centros médicos y clínicas por parte de la competencia. Después, otro clásico es ocupación en redes sociales de tu nombre, o suplantaciones o grupos en contra de los centros médicos, y esto es fácil de buscar en el mismo Facebook. Y después otros problemas que se presentan en Internet, como la utilización de las palabras clave por parte de la competencia, que hay que analizar para ver si es lícita o no, y evidentemente los problemas reputacionales. Y aquí está. Gracias por todo, y después me abordáis en el break si tenéis alguna duda, o ahora Albert dará oportunidades. ¿Vale? Gracias.